regla sexta, los otros miembros del equipo arbitral. Labor que muchas veces desempeñan los monitores, los entrenadores desde la línea, ¿no? Ellos desde la línea constantemente levantan la mano, pidiendo fuera de juego, saque de banda, saque de esquina, saque de meta, falta, ¿no? Entonces a veces entran en este trabajo también, pero infortunadamente sin conocimiento de lo que es la labor de ser asistente, que es bien dispendiosa, bien compleja. Yo diría que muchas veces es más difícil ser árbitro asistente, anteriormente juez de línea hasta 1992. A partir de 1992 la figura de juez de línea cambió por la de jueces de línea especializados. ¿Por qué ese cambio? Porque International Board y la FIFA miraban con mucha preocupación que unos excelentes jueces de línea como árbitros no tenían la misma capacidad ni el mismo desempeño. Y caso contrario, muy buenos árbitros en el centro como jueces de línea, su desempeño no era el mejor. Entonces, por eso se creó el cuerpo o la figura de jueces de línea especializados, única y exclusivamente para trabajar como tal, como jueces de línea. Porque anteriormente, hasta 1992, uno hacía la labor como juez central o como juez de línea. Fue tan bueno el experimento que a partir de 1998 ya se creó la figura que hasta hoy existe como árbitro asistente. Ello quiere decir que el árbitro central será el árbitro central en las grandes ligas, ¿no? Y pues el árbitro asistente siempre será árbitro asistente. Fue muy provechoso porque hasta 1992 el juez de línea, su labor era muy limitada. Muchas veces el árbitro decía, no te preocupes, no me levantes el banderín, que yo me encargo de todo. A partir de 1992 ya tuvo más funciones, más labor que desempeñar dentro del terreno de juego y su compromiso para con la labor arbitral cada día es más exigente. Ya está la... Ok, ahí estamos viendo la primera diapositiva, Jotica. Bueno, ahí estamos viendo en esa diapositiva, regla 6, los otros miembros del equipo arbitral. Anteriormente únicamente existía la figura del árbitro, los dos jueces de línea, después árbitros especializados, jueces de línea especializados y ahora árbitro asistente. A medida que el fútbol fue tan exigente, se fueron creando otros miembros de ese equipo arbitral, como el cuarto árbitro, anteriormente se llamaba el emergente, ya es cuarto árbitro, y hasta 1998, 2000, también sus funciones eran meramente administrativas, llenar la planilla, de pronto ayudar a hacer el informe, pero no tenían ninguna injerencia en las decisiones que tomara el árbitro en referencia a las reglas de juego. Ya hoy en día es protagonista y también tiene el deber de ayudar, como vamos a ver más adelante, a dirigir el partido. Pero siempre la última decisión la tomará el árbitro central. Pasamos a la otra diapositiva y los temas que vamos a tocar de la regla sexta. Los otros miembros del equipo arbitral son los árbitros asistentes, el cuarto árbitro, los árbitros asistentes adicionales, árbitros asistentes de reserva, miembros del equipo arbitral de video, señales del árbitro asistente, señales del árbitro asistente adicional. Pueden observar lo complejo que es esta labor y FIFA e International Board siempre se preocupan porque haya el mayor número de autoridades, de oficiales dentro de un terreno de juego o fuera de él, como ahora lo que es en la sala VAR, para que ayuden en la labor del árbitro y que cada día sea más justo las decisiones del árbitro y no queden algunas situaciones sin sanción cuando el árbitro no tiene una buena visual o tiene un buen panorama o está bien ubicado. Tengo ya la siguiente diapositiva, pues es la que hemos venido viendo, las 17 reglas. Y en la última, pues agradecerles de antemano por la atención que ustedes
han prestado a estas charlas que busco que sean lo mejor para ustedes, muy provechosas, para, como les digo, no ejerzan como jueces de línea, como árbitros asistentes, como cuarto árbitro. Dejen que la labor la desarrollen el equipo arbitral, los oficiales designados para cada partido, pero su buen comportamiento depende del conocimiento de las reglas de juego. Muchas veces el entrenador, el monitor, el jugador, el dirigente protestan, reclaman, se hacen acreedores a una sanción y después se dan cuenta que en realidad su reclamo no era el correcto porque el árbitro era el que tenía la razón con base en lo que dicen las reglas de juego. Entonces siempre, como dice ahí la diapositiva, ahora el turno es de ustedes para que cada día se preocupen por estar actualizados en el conocimiento de las reglas de juego para sacarle provecho a las mismas y que el buen comportamiento, la buena conducta siempre estén dentro del terreno de juego, más aún cuando tenemos la labor de formar niños, adolescentes, jóvenes de ambos sexos. Para cada partido se podrán designar otros miembros del equipo arbitral, es decir, aparte del árbitro, se pueden designar de parte de los organizadores de la competencia en coordinación con la institución, la entidad arbitral que hayan contratado para su evento, para su competencia, para su torneo, 2 árbitros asistentes. Puede ser de acuerdo a la capacidad económica y también a la jerarquía del torneo, a la instancia que esté jugando, un cuarto árbitro. 2 árbitros asistentes adicionales. Ustedes vieron que en la liga italiana fue la promotora en esta época, ¿no? Porque anteriormente, para los años 1940, en Italia, en Inglaterra, existía la figura de los árbitros asistentes adicionales, se llamaban asistentes de gol. Inclusive eran muy cómodos, sentados en una silla, muy bien y con un buen traje. Entonces luego se retomó esta idea, sobre todo en Italia, para que determinaran sobre todo cuando un balón ingresaba totalmente a la portería, y muchas veces goles claros, legítimos, no se dieron porque no había una persona cerca al juego. Ahora ya vimos el software, la tecnología, con la ayuda para el árbitro de detectar cuando hay un gol. Más sin embargo, en el primer partido que se jugó este año, pues después de la cuarentena en Inglaterra, en el primer partido hubo un gol clarísimo que no fue detectado ni por el árbitro asistente de ese costado, ni por el árbitro, ni por el VAR. Es algo que insólito y que todavía se habla en los diferentes estamentos del arbitraje. También se puede designar un árbitro de reserva. Sabemos que esto es difícil por la capacidad económica. Ayer estuve leyendo lo que es el protocolo que tiene el fútbol, la Federación Colombiana de Fútbol, que lo ha trasladado a las ligas para reactivar lo que es los entrenamientos o las competencias de nivel aficionado. No sé si ustedes lo han visto, a mí se me hace que es prácticamente imposible. La parte económica, los recursos no se tienen para cumplir con el protocolo y que los monitores, los clubes, que muchas veces se crea el club, pero es únicamente 1 o 2 categorías, tengan esa capacidad para poder implementar estos protocolos. Máxime cuando, si usted entrena, por decir algo, a las 3 de la tarde, tiene que volver a hacer el mismo trabajo de desinfección, de pruebas del coronavirus y todo eso, de limpieza, de lavado, si tiene otro grupo a las 4 de la tarde. Entonces, es bien dispendioso, bien complejo, y yo diría que esto nos va a llamar a que dejemos todo para el 2021. Dios quiera que se apiade, entre comillas, del fútbol y podamos prácticamente todos volver a la cancha, a lo que más nos gusta, porque nos hace mucha falta. Estas personas designadas, estos oficiales,
los dos árbitros asistentes, el cuarto árbitro, los árbitros asistentes adicionales, el cuarto árbitro asistente de reserva, ayudarán al árbitro a controlar el partido de acuerdo con las reglas de juego, teniendo en cuenta el reglamento también de la competición. Pero que quede muy claro, señores monitores, amigos, que es el árbitro el que toma la decisión final y definitiva. Por eso dice que los árbitros asistentes indicarán al árbitro una falta, un fuera de juego, a reserva de lo que decida el árbitro. Entonces siempre será el árbitro el que tome la última decisión, la decisión definitiva. Es muy claro que los miembros del equipo arbitral son colaboradores del árbitro. En los partidos aficionados, en el fútbol, la mayoría de niños, pues vamos a tener en cierta categoría nomás un árbitro. Ya más adelante o para instancias finales, pues podemos tener otro tipo de oficiales, los dos árbitros asistentes y de pronto máximo el cuarto árbitro. Yo tuve la fortuna cuando hicimos el mundialito de fútbol, que Armando fue testigo para los partidos de las instancias finales, por ese grupo que tenía, gracias a Dios, pudimos tener el árbitro, los dos árbitros asistentes, el cuarto árbitro e incluso los dos árbitros asistentes adicionales detrás de las porterías. Nos recordamos esa gran final que se jugó en el estadio Pascual Guerrero, donde a la tribuna, llenamos la tribuna occidental, 12,000 personas en un evento que dejó una gran huella a nivel de los niños del programa de por vida. Los otros miembros del cuerpo arbitral. Los miembros del equipo arbitral siempre actuarán bajo la dirección del árbitro. Puede ser, y se presenta en muchas ocasiones, que hay un árbitro central de más experiencia que los asistentes o que el cuarto árbitro, pero ahí es donde viene la ética de que ese árbitro central, a pesar de que tenga más experiencia, más recorrido, de pronto en mucha más capacidad, tiene que tener la humildad de aceptar las indicaciones de sus árbitros asistentes o el cuarto árbitro. No es que llegue con prepotencia, eso infortunadamente, esa palabra yo cada rato la utilizo, la infortunia de ver que no se cumple, que hay árbitros que miran por encima del hombro a sus compañeros. Entonces, así sea el más humilde que esté como árbitro asistente, el árbitro tendrá que tenerlo siempre en cuenta en sus indicaciones. Pero, repito, siempre estarán bajo la dirección del árbitro. Caso contrario, hay un árbitro en el centro y hay un árbitro asistente de más capacidad, de más categoría, de más trayectoria, de más experiencia, y se da el caso que ese árbitro que está en ese momento como árbitro asistente, porque a nivel aficionado pues, no se utiliza que el árbitro asistente especializado sea únicamente como tal, árbitro asistente, sino que acá sí mantenemos la doble función, obviamente por la demanda que hay de oficiales para los partidos. Entonces, ese árbitro asistente de trayectoria, de experiencia, de categoría, tiene igualmente que ser respetuoso del árbitro central, así sea de bajo nivel, ese muchacho joven que apenas esté comenzando. Su idea o su compromiso debe ser de colaborarle, pero en ningún momento tratar de dirigirle el partido desde la línea. En caso de que un árbitro asistente tenga una mala actuación, un comportamiento indebido, una interferencia que no esté acorde a las reglas del juego, a la ética, a los reglamentos que tiene que tener como colegiado, el árbitro puede prescindir de sus servicios, elaborar un informe a las instituciones pertinentes, o sea, a sus superiores. Igualmente, de una manera muy respetuosa, no es que mañana pues comencemos, cuando volvamos a las canchas de los torneos, a comenzar a hacer inculpaciones o demandas. Pero un dirigente, por eso la importancia de que ustedes conozcan las reglas de juego, para que con argumento
con el conocimiento de las reglas de juego puedan hacer un reclamo respetuoso, pero enfocado en las reglas de juego. No mandar una carta a una organización, me ha tocado ver, que dice, no, protestamos el arbitraje del señor José Joaquín Torres porque nos perjudicó y nos robó el partido. Así mandan muchas cartas. Hoy mandamos el partido porque hubo un gol, que hubo falta y entonces el árbitro no lo pitó. ¿Dónde fue la falta? Y entonces ahí no hay argumento, porque ya les decía yo en la regla quinta que la decisión del árbitro en cuanto concierne al resultado del juego son definitivas. Es un criterio, una apreciación. Puede ser que suceda una falta donde hay 250 personas en una cancha o 100 personas y todas están de acuerdo en que pronto el criterio que hubo falta por el árbitro no fue falta. Entonces, ¿qué prevalece? Ese criterio, esa opinión y esa decisión. Pero hay otras formas de hacer unos reclamos o objeciones a la labor de un equipo arbitral por su comportamiento, porque llegaron tarde, porque no dieron cumplimiento al tiempo reglamentario, pero siempre con evidencias, con argumentos y respetuosos. Nosotros, los árbitros, tampoco es que seamos intocables. Eso no podemos nosotros creer que porque somos autoridad, tenemos un silbato, no vamos a hacer y deshacer en un terreno de juego. Tenemos que ser respetuosos. Yo siempre hablo de la ética para con el dirigente, el jugador y ante todo para con nuestros mismos compañeros. Entonces, todos merecemos respeto por el bien del fútbol. Con excepción del árbitro asistente de reserva, los demás miembros del equipo arbitral ayudarán al árbitro en las faltas e infracciones cuando tengan una mejor visión que este. Y deberán elevar un informe a las autoridades competentes sobre cualquier conducta incorrecta o grave u otro incidente. Hay situaciones en que a veces se critica al árbitro porque está cerca al juego y hay una falta, una mano, una sujeción y él no la ve. El asistente que está a 20 metros, estando el árbitro a 4 o 5 metros, el árbitro asistente le indica esa falta. Viene la protesta, el reclamo, pero puede suceder, y sucede muchas veces, que el árbitro está cerca, pero no tiene la visual. Puede estar tapado por los mismos jugadores. Es una mano que está por delante. El árbitro asistente tiene una mejor visual, a pesar de la distancia, y entonces le indicará al árbitro que existió una infracción, porque esa infracción, en el momento en que se cometió, no estaba dentro de la visual del árbitro. Entonces, el hecho de que el árbitro esté cerca no lo compromete a que tenga que ver todas las faltas. Puede suceder, sucede y seguirá sucediendo por todo lo que se presenta en un terreno de juego. Entonces, ahí es donde está la labor de ayudar, de colaborar al árbitro entre una mecánica entre los árbitros asistentes, el contacto visual, lo que nosotros llamamos el espejo, cuando el árbitro asistente de un costado indica una falta, el árbitro no ve la indicación, la señalización, pero el otro compañero asistente sí ve la falta o ve a su compañero que ha levantado, entonces también levanta el banderín indicando que algo ha sucedido, que el árbitro detiene el juego y ya viene el trabajo de equipo donde le indican dónde sucedió la falta. Puede darse el caso, dentro de la nueva dinámica del arbitraje, de que ni el árbitro ni los árbitros asistentes observaron una falta, pero sí la observó una infracción, puede ser una agresión que sucedió, que no estuvo dentro de la visual ni de ese equipo arbitral, árbitros asistentes y árbitros. Entonces, el cuarto árbitro tiene el deber y está facultado para informar.
Así pues, de que muchachos no me le digan a los jueces, a los árbitros asistentes, ni al cuarto árbitro, sapo, ni nada de esas cosas, ¿no? Porque ellos tienen que cumplir con ese deber. Es lo que le manda la regla número 6. La colaboración. Ayudarán al árbitro a dirigir el partido. Y los miembros del equipo arbitral deberán informar al árbitro y a los demás miembros todo lo que suceda y en conjunto elaborar un informe, confrontar las incidencias. Esto sí es un llamado, que hay unos muchachos que son árbitros, siempre que haya un equipo arbitral en un partido, el informe tienen que hacerlo conjuntamente, que haya una idoneidad. Yo lo dije en la regla quinta, lo repito aquí, no podemos en el escritorio, entre comillas, tomar venganza de un jugador que de pronto nos insultó o fue belicoso, protestó, pero el árbitro no tuvo la personalidad, la autoridad de amonestarlo, expulsarlo en desarrollo del juego, y cuando llega a hacer el informe, ahí sí plasma un informe que no es lo que en realidad ha sucedido, la ética. Y en eso también el entrenador, el dirigente, el delegado puede solicitar un informe de lo que ha informado, valga la redundancia, el árbitro. Porque también tenemos que ser claros, conscientes que hay veces que se exageran en los informes, pero siempre todo con el mayor respeto posible. Los otros miembros del equipo arbitral también tienen el deber, la obligación de ayudar al árbitro a inspeccionar, a revisar el terreno de juego. Por eso, en la preparación de un partido, en las charlas que tengo para los árbitros, se les inculca, se les advierte, se les sugiere, se les ordena, se les obliga a que deben llegar con suficiente tiempo a un partido e inspeccionar el terreno de juego. Si llegaron los dos, los tres, qué bonito el equipo, así como los equipos llegan en grupo, qué bonito es que los árbitros llegaran en grupo, escogen el sitio donde se van a cambiar, hacen la revisión del terreno de juego, entre comillas, de civil, miran las mallas, observan que tengan los banderines, el estado de la portería, la demarcación del terreno. Y esto es importante porque si hay alguna falla en estos aspectos, pues se tiene el tiempo de corregirla y jugarse el partido. Pero si el árbitro llega sobre la hora, pues no tiene tiempo escasamente de cambiarse para salir al terreno de juego. Entonces, miren lo importante, todo esto siempre es una forma de cumplir, de disciplina, así como los equipos están obligados a llegar con suficiente tiempo al escenario donde se va a desarrollar el partido, más aún los oficiales del partido, y ahí tendríamos que comenzar a dar ejemplo en todos los aspectos. Ese equipo arbitral también ayudará al árbitro cuando lo tenga. Si está solo el árbitro, le tocará a él. Entonces, ese equipo arbitral, su árbitro asistente, si hay cuarto árbitro, o los que haya en ese partido, a revisar los balones. Equipo arbitral es el árbitro, un árbitro y un árbitro asistente. Todo es un equipo arbitral. También es una labor, una obligación de ayudar, de revisar el equipamiento de los jugadores, lo que incluye también, o es un deber de tomar alguna decisión. Pero lo que les decía anteriormente, la última decisión la toma el árbitro. Hay veces que los árbitros asistentes se toman funciones que no le corresponden. Si hay un jugador que tiene un objeto no permitido, y esto tiene que hablarlo el equipo arbitral antes de salir del terreno de juego. No vamos a permitir recordar, y esto está
en la preparación de un partido, ya en la charla para los árbitros, ellos mismos recordar ciertas normas. Y una de ellas, señores, compañeros, no vamos a permitir ningún tipo de joyería ni nada de lo que habla la regla 4. Reforzar ese conocimiento, lo que llamamos nosotros la charla técnica pre-partido. Porque se da el caso de que llegó un jugador con una banda, con un escapulario, y el árbitro asistente le dice, señor, con ese escapulario, con eso, no puede jugar. No, pues que yo la otra vez jugué con eso. No, señor, no puede jugar. Se la tiene que quitar. Y va el jugador y le dice al árbitro, señor árbitro, ¿será que puedo jugar con esto? Sí, puede jugar con eso. Entonces, ¿cómo queda el árbitro asistente? Totalmente desautorizado. Entonces, ahí comienza ya la labor de ese equipo arbitral a verse afectada porque no hay una unidad de criterio. Y ustedes también, señores monitores, entran en esa fase de, bueno, el uno sí y el otro no. Entonces, ¿qué pierden? Credibilidad. Ya ustedes no van a creer, porque si el uno tiene un criterio, una opinión, entonces ya ustedes no van a confiar. Entonces, es importante a los muchachos que son árbitros aquí y a los que más adelante puedan ser árbitros o que por A o B o C motivo tengan que ejercer como árbitros, puede ser en su entrenamiento, en su práctica, en partidos amistosos, tener un criterio definido. Puede ser que Armando Gil, John Jairo, los muchachos que están aquí, desde mañana, por mañana, por dirigir un partido, consiguen las banderolas y hacen de árbitro asistente. Entonces, tener ese criterio. Y eso ayudará a la formación de sus jugadores. Entonces, deben de corregirse las situaciones que le puedan presentar. El árbitro asistente le dice a su árbitro, mira, esos arqueros tienen igual color en su camiseta. Entonces, ahí tienen que comenzar a mirar la forma en cómo solucionar esa situación, ese problema que ya se detectó. Que hay un equipo, los dos equipos tienen similar uniforme. Entonces, tienen que comenzar entre todos, dar su opinión, pero vuelvo y repito, siempre el árbitro será la definitiva. Que los árbitros, el equipo arbitral sea respetuoso. Si hay una opinión, esa opinión tiene que hacer al árbitro, porque a veces el árbitro asistente, como decimos en el grupo popular, de metido, va y le dice algo al entrenador, no, vamos a hacer esto. Y viene el entrenador y el árbitro toma otra decisión. Pues no, siempre todo tiene que canalizarse a través del árbitro. El árbitro es el director del partido. Los demás oficiales son sus colaboradores. Caso diferente, si el árbitro le dice al árbitro asistente, váyame a un tébulo, tal cosa, que no puede estar allí o alguna cosa. Pero la decisión la ha tomado el árbitro. Y en esto ustedes también tienen que tener mucha claridad y ser respetuoso. Si un asistente le está insinuando algo, yo qué pena, señor asistente, pero la decisión tiene que tomarla el señor árbitro. Permítame, yo hablo con él. Porque vuelvo y yo repito, hay muchas veces los asistentes se toman funciones que no le corresponden. Esto como un aporte, más no como una crítica, sino para que todos hablemos un mismo idioma. Igualmente, los miembros del equipo arbitral, les repito, después de que haya más de uno, es un equipo arbitral, deben de ayudar al árbitro en el control del tiempo, a llevar el registro de las situaciones de orden disciplinario, es decir, jugadores que han sido amonestados, jugadores que han sido expulsados, de las incidencias que se hayan podido presentar, de igualmente llevar un registro de los goles. A veces el árbitro confía en el asistente o en los asistentes y cuando llegan, ve, ¿quiénes fue que hicieron los goles? ¿Vos no apuntaste? No, vos no apuntaste. No, yo tampoco. Entonces, no están cumpliendo con su deber y ahí es donde vienen las dificultades.
Es siempre el muchacho que está árbitro aquí. Y si un entrenador, un monitor, un delegado respetuosamente puede acercarse al árbitro y solicitarle: señor árbitro, por favor, ¿me puedes corroborar o certificar quiénes hicieron los goles? Hay árbitros que van a contestar: no, eso en el informe está. No, hay que tener ese diálogo, ese compañerismo, que todos somos de una misma familia. Interactuar. Sí, señor, el número 8, el número 10. De pronto, mire que esto puede servir para corregir un error. Ay, qué pena, señor árbitro, porque ¿qué hizo el árbitro? No fue el 8 y no el 9. ¿Cómo así? Entonces ya hay algo, una circunstancia, un error que por una insinuación se puede corregir. Pues mire que todo esto es un trabajo integral. Pueden ir apuntando las preguntas. Puede ser que en desarrollo de un partido un árbitro se lesione, tenga alguna dificultad médica, orden físico o parte psíquica, o decide abandonar el partido porque no se siente apto para dirigirlo, porque tiene dificultades. Entonces el reglamento de competición o los organizadores del torneo solicitarán a sus directivos de que en caso de que suceda esta situación, quién será el que reemplace al árbitro central. Dice la regla que el reglamento de la competición deberá estipular claramente quién sustituirá un miembro del equipo arbitral que no pueda comenzar o continuar su labor y todo cambio asociado a ello. Señores, a veces, no por indisciplina, no por incumplimiento, un oficial, un árbitro, en un partido que se va a jugar solamente con una persona, con un árbitro, no llega. Los delegados de los equipos se pueden poner de acuerdo y elegir una persona que ellos conozcan para dirigir el partido y que no pierdan la vida, y por la organización, por calendario, no dejar parado ese partido. Pero siempre tiene que haber un acuerdo mutuo, porque el árbitro oficial no llegó, ni el organizador del torneo podrá imponerlo. ¿Por qué no lo puede imponer? Porque el árbitro oficial no llegó. Podrá escogerse una persona que consideren está capacitado, tiene algunos conocimientos para dirigir ese partido, siempre y cuando se pongan de acuerdo. Y si el árbitro se lesiona, pues tiene que estar claramente estipulado, reglamentado, quién es el que lo va a reemplazar. Por lo general, dentro de los procesos, dentro de los reglamentos de las instituciones arbitrales, si hay un cuarto árbitro que es árbitro, pasará él a dirigir el juego. O si no, el árbitro asistente número 1, o si de pronto el asistente 2 es de más capacidad. Pero eso tiene que estar reglamentado por si se presenta este tipo de circunstancias. ¿Alguna pregunta? Mientras tomo un poquitico de agua. Bueno, Jotica, por aquí en el chat hay una pregunta del profe Juan Bolaños. Profe, si quiere puede activar su micrófono y hacer la pregunta. Profe Bolaños. Bueno, la pregunta... ¿Está, profe Bolaños? No se le escucha. Bueno, la pregunta Otica dice, profe, eh, ¿cómo se puede, Profe, tengo una pregunta. cómo se puede, un momentico, profe, ya voy. ¿Cómo se puede realizar una observación al juez en un partido aficionado? Y el árbitro me puede expulsar a un jugador que se encuentra fuera del partido de suplente. Ah, no puedo hablar porque estoy en mi trabajo. Ok. Jotica. Dime, repíteme la pregunta, Martín. Él pregunta que
se puede realizar una observación al juez en un partido aficionado. Y el árbitro puede expulsar un jugador que se encuentre afuera del partido de suplente. Bueno, en cuanto a hacerle una observación al árbitro, de una manera respetuosa, el capitán puede, si conoce las reglas, o digamos hay un jugador que tiene un objeto no permitido, respetuosamente le dice, señor árbitro, el número 7 está jugando sin espinillera o tiene una cadena, ya, el árbitro tomará nota de esa observación. Ya de pronto el capitán se siente, ve que el árbitro no está teniendo un buen desempeño físico, le dice, señor árbitro, qué pena, si por favor está un poquito más cerca del juego, porque vemos árbitros que son muy centrales, no salen de la circunferencia. Entonces, de manera bien respetuosa, pero no esos reclamos airados, grotescos, corre que te estamos pagando, para eso te pagamos, ¿no? De pronto se le puede insinuar al árbitro, señor árbitro, qué pena, discúlpenos, el partido tiene mucha intensidad, es un partido de alto grado de dificultad, no estamos jugando una clasificación, y si puede, por favor, un poquitico de estar más a la altura del juego, pero de manera respetuosa. Es que uno puede tener la forma de que le haga una crítica, o uno mismo hacerse la autocrítica, que es en lo que más falla el ser humano, que nos creemos a veces perfectos, autosuficientes, ¿no? Entonces uno tiene que aceptar la crítica. A veces, lo digo por referencia, yo dirigí un partido y llegaba y, está espectacular, muy bien, no, un momentico. El deber mío es dirigir bien, cumplir, pero necesito saber en qué puedo estar fallando, porque uno muchas veces no se mira, cree que lo está haciendo bien, en realidad está fallando. Entonces, la autocrítica. Entonces, un capitán, un delegado, un entrenador, respetuosamente puede hacerle una observación al árbitro de muy buena manera, con cultura, ¿ya? Y seguro que el árbitro la va a recibir bien, ¿ya? Y en cuanto a la expulsión, obvio, lo vimos en la regla quinta del árbitro, inclusive el que entran el equipo arbitral o él, si está solo, a hacer la revisión del torneo, ya está investido de autoridad y puede no permitir que un jugador participe en un partido, ni como suplente ni como titular, porque ha tenido una conducta antideportiva o incorrecta en contra de las reglas de juego, del árbitro, de sus mismos compañeros, ¿ya? Entonces, sí, el árbitro tiene ese poder discrecional de expulsar o amonestar a un jugador antes de iniciarse el partido, y si es suplente o si ha sido sustituido, y ya después de que el jugador salió del terreno de juego y está sentado en el banco, hace una protesta, un reclamo del árbitro, puede ir y amonestarlo y o expulsarlo mostrándole la tarjeta amarilla o la roja, a pesar de que ya fue sustituido, porque sigue estando bajo la jurisdicción del árbitro. Siguiente. El profe Einer tiene una pregunta, profe, bien pueda. Profe Einer Cárdenas. Hola, profe. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué vamos? tal? ¿Cómo estás? Profe, una pregunta. Ejemplo, si el árbitro está pitando como siempre en las divisiones menores, no tienen un asistente, no tienen nada. Si el árbitro se lesiona, ¿qué pasa con el partido? ¿Se termina ahí? ¿Qué pasa? Y después se reanuda. ¿Se reanuda? Si se presenta esta situación y no hay una persona capacitada de la misma institución o un árbitro que de pronto esté allí, que pertenezca a otra entidad, y los equipos se pongan de acuerdo ante la sugerencia del delegado, del partido, del comisario, del representante del torneo, entonces el partido debe de suspenderse definitivamente. No se ha pormenorizado, sino que se suspende, el árbitro eleva un informe y ya el comité organizador decidirá
qué va a seguir, si da por finalizado el partido o se continúa, que juega el tiempo que faltaba. Por eso la importancia muchas veces de que, por lo menos en un terreno, aunque por ahí partidos que se pueden dirigir con un solo árbitro de categoría sub 3 hasta la sub 5, pero ya para otras categorías sí sería muy importante tener los dos, un equipo arbitral con mínimo 2 integrantes. Pero porque en liga, profe, porque en liga ahora último fue que están colocando yendo dos árbitros, porque anteriormente sí, solamente iba un solo árbitro. Entonces hubo una situación que el árbitro tuvo un choque con un jugador, fue imprevisto, y el partido terminó ahí, el árbitro no pudo pitar y el partido terminó. Y después no sé si se pudo reanudar o no sé, profe. Por eso le hago la pregunta, usted que es el maestro de este tema, profe. Únicamente el árbitro, si no puede continuar por alguna situación de orden físico, entonces suspende definitivamente el partido, eleva el informe y ya en este caso, como tú me dices, es la liga o quien organizó la competencia que decide cuál es el procedimiento a seguir. Da por finalizado el partido o lo continúa jugándose el tiempo que hacía falta. Pues solamente hay veces que también hay árbitros que les dan 2, 3 partidos y de pronto no tienen esa capacidad física por muchos factores, el clima, el agotamiento, se puede deshidratar, entonces puede pasar esta situación. Jotica, una pregunta del profesor John Jairo Urrea y luego el profesor Mauro Estupiñán. Bien, profe John. Muy buenas noches, bendiciones para todos. Profe, yo tengo una preguntita. Nosotros con esta capacitación estamos aptos para suplir una necesidad como la que decía el compañero, en caso de que seleccione el árbitro, no haya otro árbitro y nosotros estemos por ahí, nosotros podemos darle continuidad a ese partido. Muchas gracias. Muy buena su pregunta. Me place escuchar la pregunta. Faltaría algo muy importante, que es la parte práctica. Obviamente, yo se va a tener unos conocimientos teóricos, pero hay que complementarse con la parte práctica. ¿Ya? La teoría yo diría que es un 10, 15%, la parte física, un concepto personal, pero la práctica es importantísima, las señales, la actitud que tiene que tomar el árbitro en ciertas decisiones que tome, ¿ya? Pues ya usted está capacitado por el conocimiento teórico, pero la práctica es fundamental y ya entraría con Martín, si de pronto el interés de hacer algo práctico, que ustedes se sientan ya con la suficiente capacidad, pero esto hay que complementarlo con la práctica. Más sin embargo, ya tienen un soporte, que es la parte que hemos visto, lo que es lo teórico, ¿ya? Pero muy buena su respuesta. Sweet TV, y ya queda a resorte de ustedes, si programamos una vez termine esta situación, una capacitación ya práctica, tenemos el material que son los equipos, hacemos partidos para hacer esa práctica de campo. Inicialmente hacemos lo que es un trabajo de campo, señalizaciones, cómo mostrar la tarjeta, cómo manejo del banderín, y ya después se hace la práctica arbitral en partidos amistosos que se puedan programar ustedes mismos en sus diferentes sedes que tienen y en las diferentes categorías. Jotica, casualmente. ¿Continúo? Jotica, casualmente esa es la idea, y compañeros, de al finalizar este curso, se puede hacer la parte práctica, Dios mediante, si se puede, y bajo pues todos los protocolos que el gobierno, si se puede dar, ya en los espacios que tenemos deportivos, que tenemos en el SENA, o en algunos de los espacios que se acorden más adelante. Pero esa es la idea, sin duda, si con la parte teórica, con la parte teórica no es suficiente.
No es Mateo, suficiente. yo muy pinchado, yo no voy a hacer una práctica donde hay uno de pantaloneta amarilla, No, no, no. para nada, Nos damos una para identidad, nada. Exactamente. tenemos un uniforme de práctica, el silbato, todo eso, algo que muestre, que podamos mostrar, ¿ya? Una práctica que en realidad sea al mejor estilo, y después de esa práctica podemos hacer las evaluaciones, y por qué no, dentro de todo este grupo, a veces vienen 40, 80, 60, ¿por qué no tener unos 30, 40, 50 muchachos o señores o personas certificadas? Porque tiene lo más importante, que está fallando ahora las capacitaciones en las diversas universidades. Que llega J. Torres, yo quiero ser entrenador de fútbol. Sí, señor. ¿Cuánto vale el diplomado, el curso? Vale 4 millones. Aquí están los 4 millones. De ahí mismo le quitan los 4 millones, lo inscriben y no tiene la esencia. No tiene el conocimiento del juego. Lo mismo pasa con los árbitros. Yo quiero ser árbitro, sí. Toma el pito a banderola. No, hay que tener la vocación, conocer el juego, y esa es la situación más difícil que se presenta. Porque estamos viendo hoy tanto, y qué pena, no es que sea una crítica destructiva, no, que es así. Hoy, entre comillas, cualquiera es entrenador de fútbol. Salen caminando empinados como una tabla, a decir del niño de 7 años que tiene que hacer un desdoblamiento técnico defensivo, cubriendo la zona con un 5 y bajando con un 4. No, lo importante es el niño que puede a jugar y a formarlo. Yo lo digo por conocimiento de causa. ¿Ya? Entonces, Sí, Jotica, y ese es la segunda fase de este curso, con los que serán seleccionados para la parte práctica y quieran y estén disponibles, lo vamos a hacer, y igual se certificará por el SENA. Hay una pregunta del profe Mauro Estupiñán. Bueno, sí, buenas noches, Jota. Buenas noches, Mauro, profesor ¿cómo Martín, vas? compañero. Mi saludo especial desde un medio de transporte masivo. Voy saliendo de una reunión, pero hoy conectado desde el mío. Muy atento a la conferencia y a este curso que es importantísimo. Se me ocurre una pregunta que hemos visto a veces en los partidos no organizados desde el punto de vista de la definición de la banca, pues, de cada uno de los equipos. Si hay desde la banca al centro del escenario y es lesionado un jugador o el árbitro, ¿cuál sería la sanción para la banca del equipo, profesor? No me quedó clara la pregunta, Mauro, por favor. Bueno, la pregunta es la siguiente. Van a jugar dos equipos, está la banca definida, cada uno le define pues su área, el área de reserva, digamos así. Entonces, Sí, pero señor, los bancos. el banco, pero comprobado el hecho, ¿no? Comprobado que la banca del equipo A se lanza un objeto y es lesionado el árbitro. ¿Cuál es la sanción para esa banca o para ese equipo? Esa es la pregunta. El árbitro informará del hecho. Si ha visto quién fue el agresor, pues obviamente allí quedará. Y ya queda es a consideración del Tribunal Disciplinario, y esta situación de agresiones tienen que estar contempladas en el Código Disciplinario del Reglamento de la Competición. Por lo general, siempre, y mire que usted, Mauro, con esa pregunta me da la oportunidad de rectificar lo que les dije en un principio, de la regla número 3, de tener una zona técnica, así sea, no sea partidos de liga o un partido de competencia, inclusive partidos amistosos, separar los padres, los aficionados, porque puede ser que una persona, un elemento extraño, un agente externo, cometa una situación de estas, de agresión. ¿Quién es el perjudicado? El equipo. Porque de pronto tienen un excelente comportamiento, pero llega una persona ahí extraña, un agente externo, un elemento externo,
y comete esta actitud, entonces eso va en contra del equipo. No van a decir que fue un elemento extraño, que eso salió del banco del equipo tal. Entonces, miren que ustedes también deben de tener cuidado en observar de que en su banco no estén esta clase de personas que se convierten en agentes externos que van a cometer actos vandálicos de violencia en contra de una institución que a lo mejor es bien respetable. Es siempre cuidar de esto. Pero el árbitro, si logró él o u otro miembro del equipo arbitral observar, identificar quién fue el agresor, lo informarán, suspenderán definitivamente el partido por agresión a un miembro del equipo arbitral. No se debe de continuar el partido. Entonces el árbitro lo suspende definitivamente, hace el informe y ya todo queda en manos del comité de disciplina. ¿Ok, Mauro? Bueno, profe, muchas gracias por el informe. Entonces continuamos. Los árbitros asistentes. ¿Cuáles son otras funciones de los árbitros asistentes? Ya estamos hablando de árbitros asistentes. O sea, el que está por un costado, el que está por el otro costado, que cada uno tiene su banderola. Entonces, los árbitros asistentes tendrán la tarea, la obligación, el deber de indicar si el balón ha salido completamente del terreno de juego. Es decir, que traspasó totalmente por aire o por tierra la línea de banda o de meta. Después de esa indicación, indicar al árbitro previo a un contacto visual a qué equipo le corresponde efectuar el saque de banda, de meta o esquina. No es que el árbitro, y aquí me va adelantando a lo que la práctica que podremos hacer, no es que el árbitro asistente levantó el banderín e inmediatamente indicó a qué bando corresponde efectuar el saque de banda, de meta o de esquina. Siempre tendrá que haber un contacto visual para no ir a entrar en una confrontación. Como decimos nosotros, a crucificarse. El central para un lado y el asistente para el otro. Cuando el balón traspasa totalmente la línea de banda o de meta y hay un saque de banda, de meta o saque de esquina, el árbitro asistente ya no estará obligado a levantar el banderín, sino simplemente contacto visual con el árbitro e indica a qué bando le corresponde. Ese saque de banda, ese saque de meta o saque de esquina. Igual que el silbato. ¿Ya? Cuando hay un saque de banda, el árbitro no va a estar pite, 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 ¿no? Sino que únicamente señala. Así el balón salga muy claramente, de manera evidente, por el aire, se fue a 200 metros de la línea de banda o de meta. El árbitro asistente obligatoriamente, igual que el árbitro central, deben hacer la indicación correspondiente del saque de banda, del saque de meta o del saque de esquina. Siempre tendrá que hacerse esa indicación. Los árbitros asistentes tendrán la tarea, obligación y deber de indicar si un jugador en posición de fuera de juego debe ser sancionado. Es una labor compleja, difícil para el árbitro asistente, lo vamos a ver en la regla número 11. Entonces, la simple posición de fuera de juego no se sanciona. ¿Cuándo se sanciona al jugador que está en fuera de juego?
cuando saca provecho de su posición, cuando interviene en el juego, interviene en el adversario, se involucra en el juego. Entonces, eso lo vamos a ver detenidamente en la regla número 11. Entonces, ahí está la capacidad, la sapiencia, la sabiduría, el trabajo del árbitro asistente de indicar cuándo ese jugador que estaba en fuera de juego debe ser sancionado. Porque la simple posición, el solo hecho de estar en posición fuera de juego, no se sanciona. Entonces, a veces está desprevenido, no está concentrado, está nervioso, lanzan el balón, hay un jugador en fuera de juego e inmediatamente levanta el banderín. No, está cometiendo un gran error. Tiene que esperar que ese jugador participe con los ítems que les dije anteriormente y que veremos en la regla 11 para que sea sancionado. Debe indicar también el árbitro asistente cuando se solicita una sustitución a través de una señal que está plenamente convenida. No es que hay una sustitución y llamamos Martín, cambio. No, hay que hacer la señal correspondiente por donde se va a efectuar la sustitución y el otro árbitro asistente igualmente tiene que hacer la indicación, la señal. Trabajo de equipo. Los árbitros asistentes también tendrán una labor en el lanzamiento de un penal a través de la ubicación que se tiene que hacer en 16, a la altura del vértice de 16,50, cuando es la tanda de penalti es en 5,50, por eso lo importante de la práctica. Entonces, el deber del árbitro asistente es indicarle al árbitro si el guardameta se mueve fuera de la línea de meta antes de que se patee el balón. Modificación que hay en el tiro penal, ubicación, ya no es necesario que el guardameta tenga ambos pies sobre la línea. Puede tener un solo pie. De la regla 14. Indicar al árbitro si el balón en el cobro de ese tiro penal cruza totalmente la línea de gol o si salió desviado. Indicar al árbitro si comete una infracción el guardameta, una conducta antideportiva, el guardameta en la tanda de penales que está esperando su turno para tapar. Pues son labores que ejecuta el árbitro asistente en el cobro de un tiro penal. Si se han designado árbitros asistentes adicionales, o sea, esos que veíamos nosotros, sobre todo en el fútbol italiano, detrás de la portería, ese árbitro asistente deberá colocarse alineado con el punto penalti, no se colocará al lado del árbitro asistente, pero ya esto es difícil que nosotros lo veamos, no lo tenemos, no lo implementamos y aparte ahora con el VAR, pues ya esa función prácticamente ha desaparecido. La labor del árbitro asistente también incluye revisar el equipamiento del jugador suplente que va a ingresar en el procedimiento de la sustitución. Si la sustitución se va a hacer por el lado, por el costado donde está el árbitro asistente, él debe apersonarse de que se cumpla correctamente la sustitución de acuerdo a la regla número 4. Sentido común. Si en un partido no hay sino un solo árbitro asistente, el árbitro, antes de iniciar el partido, le dirá al capitán o al delegado o a los entrenadores: señores, las sustituciones se van a realizar siempre por el lado donde está mi árbitro asistente. Sentido común, porque ya ese árbitro asistente se va a apersonar y va a revisar todo lo referente
al procedimiento de esa sustitución. También el árbitro asistente le está permitido, y es su deber, obligación, ayudar al árbitro a contar los 9-15. Entonces le está permitido, cuando hay una falta cerca donde él se encuentra, puede entrar, contar los 9-15, hacer que se respete esa distancia y luego volver a su posición. Y el árbitro debe esperar que su compañero se ubique correctamente. Se ha visto que el árbitro, en este procedimiento de colaboración, de ayuda, del cumplimiento de este deber, entra, ordena a los 9-15, va a ir a ubicarse en su línea y el árbitro juegue o hace sonar el silbato. Entonces, son procedimientos por negligencia y por no estar concentrado. Entonces, el árbitro esperará que su asistente vuelva a tomar la posición que le corresponde. Funciones del cuarto árbitro cuando hay. Ya dijimos que ya tiene también ciertos deberes, ciertas obligaciones. Debe supervisar el procedimiento de una sustitución. Cuando hay, lo estamos viendo mucho en los partidos que estamos viendo ahora de la Premier, del fútbol de Portugal, bien malitos, entre otras cosas, el fútbol de Alemania, que siempre el procedimiento de la sustitución van y le informan, el delegado del equipo le informa a ese cuarto árbitro: señor, vamos a realizar una sustitución. Entonces ya sea persona, coge el tablero, confronta la minuta, que deben de entregarle una papeletica donde dice quién sale, quién entra. Tener en cuenta cuántas sustituciones se pueden realizar. Un amigo mío fue por un torneo internacional y permitió que hicieran 4 sustituciones y al otro día le dijeron: señor, muchas gracias por haber venido, y lo devolvieron. Entonces, el árbitro, el cuarto árbitro, o si no hay cuarto árbitro, el equipo arbitral debe tener en cuenta, debe saber cuántas sustituciones están permitidas en ese partido y llevar la estadística. A veces el desespero, la angustia, la necesidad de un entrenador por el resultado del partido se olvida. Pues ahí están los árbitros, el equipo arbitral. Y qué pena, señor Zamora, pero ya usted hizo las 4 sustituciones o las 5. Uy, qué pena. Ya, mire que es un trabajo de equipo. Pero a veces no cumplimos con este deber y hacen sustituciones y uno ve que no se lleva este procedimiento, no se supervisa, y es un deber del cuarto árbitro o del árbitro asistente y del mismo árbitro, y conocer el reglamento de la competición, comprobar el equipamiento de jugadores y suplentes, el cuarto árbitro. Si no hay cuarto árbitro, le corresponde al árbitro asistente. Si no hay árbitro asistente, entonces ya lo vimos, le corresponde al árbitro. Pues en una sustitución, el árbitro simplemente no va a dar la señal de que ingrese el jugador. No, tiene que comprobar que el equipamiento está en orden. Debe el cuarto árbitro permitir el reingreso, el retorno al terreno de juego de un jugador que salió a poner en orden su equipamiento o a cambiar su camiseta porque estaba sangrando, o salió lesionado, ya se recuperó, pero no es el que le da el permiso. Él ayuda al árbitro, le hace una señal al árbitro de que ya ese jugador está apto para volver al terreno de juego, y es el árbitro el que ordena trabajo de equipo. Si no hay cuarto árbitro, el árbitro asistente, y espérate un momentico, cualquier momento lo llama: J. Martín. Entonces le hace la señal que ese jugador ya puede volver al terreno de juego
y es el árbitro el que le ordena que retome otra vez, que retorne al terreno de juego. No el árbitro asistente, no el cuarto árbitro. No se enojen, porque los veo a veces muy bravos en la línea. Señor entrenador, árbitro, ¿qué pasa? No, tiene que esperar que se compruebe que el jugador ya ha solucionado la causa por la cual salió del terreno de juego. Si no hay ni árbitro asistente, ni cuarto árbitro, ni árbitro asistente, tienen que esperar que el balón esté fuera de juego cuando salió por regla número 4. Si salió por lesión, puede el árbitro darle la señal para que retorne. Pero si salió porque su camiseta estaba ensangrentada, también tendrá que esperar que el balón esté fuera de juego, el partido esté detenido, para ordenarle que entre, presentarse al árbitro de ese jugador y el árbitro revisar que ya todo está en orden. También el cuarto árbitro tiene la labor, la obligación de revisar los balones de reserva. Si no hay cuarto árbitro, le corresponde al árbitro asistente. Si no hay árbitros asistentes y se va a utilizar un balón de reserva, entonces ahí ya tiene que ser el árbitro el que se apersone de revisar el balón, comprobar que reúne las exigencias de la regla número 2. También al cuarto árbitro, lo vemos, le corresponde indicar la cantidad de tiempo que se va a adicionar para el primer tiempo, para el segundo tiempo o en los tiempos adicionales. Es en lo que se juegan tiempos suplementarios 15 y 15. Él levanta su paleta, su tablero electrónico o las tablillas o las tabletas que haya. Si no hay cuarto árbitro, entonces lo vimos en la regla número 5, el árbitro mira, confronta su cronómetro y a viva voz dice faltan 2-3 minutos, ¿ya? Pero siempre sería un buen procedimiento. También el cuarto árbitro está en el deber, la obligación de comunicar al árbitro si alguna persona del área técnica se comporta de forma incorrecta. Si no hay cuarto árbitro, entonces lo hará el árbitro asistente. Si no hay árbitro asistente, pues el árbitro estará muy atento al comportamiento de los bancos de cada equipo. Preguntas, ya el resto son las señalizaciones. Lo del VAR, pues que el VAR no lo vamos a ver acá, sino que vamos a tener una charla especial, pero les hago un recorderis de cuál es la misión de los miembros del equipo arbitral de video. El árbitro asistente de video VAR, Video Assistant Referee, es un miembro del equipo arbitral que asiste al árbitro. Oiga, asiste al árbitro. Igual están bajo la dirección del árbitro y es el árbitro el que toma la última decisión, la final y la definitiva. Y la labor, la misión de ese árbitro asistente de VAR es informarle, después de que revisó las imágenes que tiene allí en sus monitores, de que se presentó un error que tiene que ser claro, obvio, manifiesto y un incidente grave que él no advirtió, ni lo advirtió ninguno de los árbitros asistentes, ni el cuarto árbitro. Entonces, le informan de que algo grave sucedió. ¿En qué protocolos? ¿En un gol o no gol? ¿Fue gol o no fue gol? Ahí hay un error. Entonces, revise, por favor, le informa el árbitro asistente de VAR.
no el árbitro asistente 1 ni 2, sino el árbitro principal, de un penal o no penal, que se fue adentro, que fue afuera, de una tarjeta roja directa, no amonestación. Ahí se confunde el árbitro, segunda amonestación y roja, entonces el procedimiento no es correcto, entonces le informan al árbitro de ese incidente grave, inadvertido, que ha sido claro, obvio y manifiesto, le dice ve y revisa. Y de una confusión de identidad, es decir, que el árbitro confundió un jugador al tomar una medida disciplinaria. Son solamente en estas 4 situaciones en que actúa el VAR. Va más adelante tener una charla más extensa sobre esto. Entonces, eso es lo que maneja el VAR. Y lo de las señalizaciones, obviamente que ya es en la parte práctica. Entonces, hacemos un tic de preguntas para terminar así el módulo número 2, esperando que pues saquen provecho de estas charlas, de estas conferencias, que como digo, buscan ilustrarlo a ustedes, que tengan el conocimiento, no para que la labor del árbitro sea más fácil, al contrario, cuando el entrenador, el monitor, los jugadores conozcan las reglas de juego, el árbitro tendrá que exigirse mucho más en el cumplimiento de su deber, porque ya tiene no solamente las autoridades de su institución que van a hacer una auditoría, sino que ya los jugadores, los árbitros, los delegados conocen las reglas de juego y tendrá que esforzarse más en hacer una muy buena labor arbitral. ¿Preguntas? El profesor John Jairo Tobón tiene una pregunta. Bien, pueda, profe, active su micrófono. Gracias, profe. Buenas noches. ¿Me escucha, profe José Joaquín? ¿Cómo ¿Me escucha, estás? profe? Bien, profe, bien, gracias. Profe, ¿puede un directivo de un club, puede ser el presidente, estar en el banco del equipo? Si está en la planilla y el reglamento de la competición, lo importante del reglamento de la competición, el reglamento de la competición dirá, en el banco técnico podrán estar los jugadores suplentes, el entrenador, preparador físico, kinesiólogo, médico y un delegado. Únicamente esas personas. Si el presidente de ese equipo es el delegado inscrito en la planilla, valga la redundancia, en la planilla de inscripción, sí puede estar, si actúa como delegado. Pero si el delegado es otra persona, y ese día fue el presidente del club, o la señorita presidenta del club, o la secretaria, la tesorera, por muy buena hora que esté, no puede estar allí. Por eso, mire, todo lo importante de un reglamento de competición, lo que es la organización, de que la planilla de inscripción sea correctamente elaborada. Y en la planilla de inscripción tiene que estar el número de jugadores inscritos, el delegado del equipo, el médico, el kinesiólogo, el aguatero o el asistente del entrenador y obviamente el entrenador. Entonces, solamente esas personas que estén inscritas en la planilla del equipo que inscribió podrán estar allí. Nadie más. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias, profe, muy amable. El Con mucho profe, gusto. el profe Hermes Santamaría tiene una pregunta. Bien, pueda active su micrófono. No lo escuchamos todavía, profe. Active su micrófono. No lo escuchamos, profe, todavía. Active su micrófono. Bueno, voy a leerle la pregunta, profe. En un partido se hace... Ahora sí, profe, sí, lo escuchamos. Perdón, profe, muy buenas noches.
¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? José Joaquín, una preguntita. Si en un partido de fútbol se establece que son 3 cambios reglamentarios y por equivocación el equipo A hace 4, no se percatan, termina el partido y gana ese equipo, el equipo A gana y el equipo B demanda, ¿qué puede pasar? Debe estar contemplado esa situación en el reglamento de la competencia, código disciplinario. Causales de la pérdida de un partido. Si un equipo realizara más de las sustituciones permitidas, perderá el partido por un marcador de 2-0, 3-0, lo que disponga. ¿Ya? Así tiene que estar en el reglamento de la competición. O puede estar, si un equipo realizara más de las sustituciones permitidas en desarrollo de un partido y hubiera ganado el partido deberá volverse a jugar o lo perderá. Eso es de acuerdo al reglamento de la competición que tiene que estar antes de iniciarse la competencia. Muchas gracias. Con mucho gusto. El profe Antonio Hernández tiene 2 preguntitas, JJ. Sí, señor. Buenas noches, profe. La primera es gratis, la segunda la cobramos. No, profe, una de ellas ya la hizo el profesor anterior, era esa que tenía, ya quedó claro. La otra es, ¿algún miembro del cuerpo técnico de un equipo, o puede ser el mismo técnico del equipo, puede estar fuera de la zona técnica, andar por el otro lado de la cancha dando la indicación a los jugadores? ¿Eso es permitido o es prohibido, profe? Esa es la gran falencia que hay. Que hay entrenadores que creen que dándole la vuelta a la cancha, gritando, saltando, sus jugadores van a tener un mejor rendimiento. Debe detenerse una zona delimitada. Pues obviamente no vamos a tener la facilidad como en los estadios de élite o en las canchas, algunas canchas donde se marca la zona técnica, el área técnica que no debe ser más de 1 metro, ¿ya? Entonces acá el árbitro deberá llamarle la atención, invitar a ese técnico a que únicamente utilice cierta área delimitada de una manera, digamos, no con cal ni nada, no que imaginariamente el árbitro hoy dice, señor entrenador, señor Félix Quiñones, que le gusta darle la vuelta a la cancha, señor Félix Quiñones, por favor, sus indicaciones, su trabajo es de aquí hasta acá. Porque hay entrenadores que se van hasta el tiro de esquina y vuelven al otro tiro de esquina y los ve uno que ya casi entra a la cancha. Pero vuelvo y le digo, también debe de estar en el reglamento de la competición, y si no está, el árbitro antes de iniciar el partido muy amablemente llama a los 2 técnicos, señores, por favor, su área donde pueden trabajar, dar sus instrucciones, es esta, por favor, para que me colaboren, ¿ya? Si el árbitro no lo hace antes de iniciar el partido, porque lo olvidó, no lo tuvo presente, cuando comience a ver a esos señores entrenadores que sienten tanto el partido, correr de un lado para otro, entonces llamarlo de una muy buena manera y solicitarle su colaboración para que no haga este tipo de comportamiento que ustedes saben muy bien que no es el más correcto, ni eso tampoco beneficia a los jugadores. Antes los desespera. Bueno, Jotica, aquí no tenemos más preguntas en el chat, no sé, alguno por allí. Así, Franklin, profe Franklin, bien para activar su micrófono. Profe, buenas noches. Buenas noches. Acá desde Perú los saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo anda mi querida Lima? ¿Por dónde está usted en Lima? En Huánuco, Perú, la sierra bueno. peruana. Qué rico. Acá el equipo se llama León de Huánuco. Qué bueno. Mucho frío, éxito, mucho frío, mucha ¿no? suerte. Frío, sí, frío y altura. ¿A cuánto está? A 2000 y algo. Bueno, yo estuve en San José, lo duro, que es como 4200. Tuve la oportunidad de conversar con San Pedro allá en San José, lo duro.
Ah, sí. Profe, una preguntita. Yo el año pasado trabajé con la escuela Teogol y hubo un partido en Barranquilla contra una escuela de Bogotá. Y durante el encuentro, nuestro entrenador en un partido bastante caldeado, le metió la pierna cuando iba corriendo el linier, le metió la pierna y el linier se cayó. El cuarto árbitro se dio cuenta, nuestro entrenador fue expulsado y ahí se formó una pequeña gresca. Una vez después expulsado el profe, se retiró y en los jugadores no hubo problema con los jugadores, no hubo. El cuarto árbitro le indicó al árbitro central que se debía suspender el partido por falta de garantía, porque no había la garantía necesaria, valgámoslo, para continuar el juego. Y se suspendió ese partido. O sea, se Entonces, suspendió. sí. O sea, la pregunta es, ¿el cuarto árbitro puede incidir a que se suspenda porque una vez después comprobado por un dron, donde la agresión a la que fue objeto el juez de línea fue castigada con la expulsión del profesor. O sea, no debía haber sido suspendido el juego. O sea, Sí, ese era vuelvo le digo, lo dije en un principio, que el director del equipo arbitral siempre será el árbitro. Todos están bajo tu dirección. Entonces, ¿qué sucede? Lo dice la regla, lo vimos muy claramente. Todo eso tiene que ser informado, pero de una manera ética, sin venganza, sin quitar ni poner, igual que tienen que hacer los informes. Entonces, el cuarto árbitro ha debido informar lo acontecido. Mira, el entrenador del equipo fue quien hizo caer al árbitro asistente. El árbitro va, lo expulsa. Y si él considera, el árbitro, de que tiene la garantía para continuar el partido, lo continuará. Pero no puede recibir la presión de sus colaboradores. Los colaboradores únicamente le informan los hechos y él es el que toma la decisión. Si el árbitro asistente la agresión fue tal que no puede continuar, pues el cuarto árbitro puede suplirlo, sustituirlo, siempre y cuando se den la garantía. Pero todo está a expensas y sujeto a la clase de garantías que se le den. Porque si no hay garantías, no puede continuar el partido. A veces, un técnico, un jugador suplente, sustituido, o un jugador dentro del terreno de juego comete un acto de esto, una agresión a un miembro del equipo arbitral y pueden continuarse. Es un hecho, si la verdad es grave, es aislada. Los demás jugadores y demás miembros de ese equipo rechazan esa actitud, sacan al jugador y le ofrecen al árbitro, al equipo arbitral, todas las garantías. Considero que se debe seguir. Pero si el reglamento de la competición dice, si un miembro del cuerpo técnico o un jugador agrede al árbitro, el partido debe de ser suspendido. Ya es algo del reglamento de la competición. Pero si no está en el reglamento de la competición y el árbitro considera en su buen entendimiento, con su sabiduría, que puede continuar el partido, lo hace. A veces es más difícil o puede tener peores consecuencias suspender el partido que continuarlo. No, profe, porque claro, la suspensión del entrenador por su actitud, su mala actitud, su agresión, fue de 1 año. Más
más después se quiso suspender la escuela, pues. Pero Pero como yo le hago tal, una pregunta. El día del hecho del partido, los demás miembros del equipo, ¿qué actitud tomaron? no, solamente fue el entrenador, ni Entonces, ¿qué hace jugador, el árbitro? El árbitro ni, ni toma la jugador. decisión. El señor tiene que, ahora ya se le muestra la roja y tiene que abandonar el banco y los alrededores del escenario. Tiene que salir del escenario. Si es un parque, tiene que irse del parque. Si es un estadio, tiene que salirse del estadio. No puede No, estar. así fue, Jota, así fue. Bueno, Lo que pasa, lo que fue que después se quiso suspender la escuela cuando no era, pues, o sea, no fue. sí, no, O sea, ya hay procedimientos que no son los correctos. Y vuelvo y digo, reglamento de la competición, entrenador, miembro del cuerpo técnico que agreda a un miembro del equipo arbitral, se ha suspendido por 4, por 3, por 2 años. Eso tiene que estar allí. no, sí, suspendido un año tú. Ah, bueno, ya está tomada la providencia. Se ve que una Claro, organización buena. claro. Esta es la de fútbol, torneo nacional sub-20B. Sí, claro. Gracias, profe. Con mucho gusto. Si alguien tiene alguna otra pregunta, por favor, es el momento. Disculpe, profe, una preguntita. Sí, señor. Profe, en el caso de que sean tres sustituciones y se ingrese uno más que el árbitro de pronto no cayó en cuenta o algo, al haber sanción para el equipo que hizo esa sustitución, ¿el árbitro también va a resultar perjudicado por esa causa? Debe estar en el reglamento del colegio, la academia, la escuela de árbitros, porque es incumplimiento de sus deberes, de sus obligaciones, no tener un adecuado control del partido en la parte administrativa. Ok, profe, muchísimas gracias. Jotica, ¿será que nos puede dar claridad sobre el tema de los cambios cuando hay tiempo extra y los equipos cumplen ya con los 3 cambios finalizando los 90? Bueno, la FIFA International Board autorizan que cuando hay tiempo suplementario para definir el ganador de un partido o en la tanda de penales, se puede realizar una cuarta sustitución. ¿Ya? Entonces, eso está establecido y el reglamento de la competición de un torneo tiene que quedar establecido. En caso de definición del ganador de un partido, se permitirá una sustitución o ese comité organizador puede decir que son 2. Se permitirán 2 sustituciones donde podrán cambiar, sustituirse jugadores que hayan participado en el partido, incluida la tanda de penales. O puede decir, o no se incluye la tanda de penales. En este momento la FIFA permite en los tiempos suplementarios una sustitución extra. ¿Ya? Entonces queda para que el comité organizador lo legisle en su reglamento de la competición. Si también lo acepta en la tanda de penales o no lo acepta en la tanda de penales. Les decía que en el cobro de los tiros libres desde el punto penal, cada penal puede ser tapado por un arquero diferente. Un técnico le da por cambiar. Ok, el primero lo tapa el arquero titular. Después el número 5, que es marcador de punta, le dice cambie con el arquero y pasa al arquero. Pueden hacer 5 cambios de arquero en el cobro de la tanda de penales en la definición del ganador de un partido. Ok, Jotica, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Profe, disculpe. Sí, Evi, me gustaría una sugerencia o una respuesta. He visto en varios
de competencias deportivas internacionales, sobre todo la española y la italiana, donde cada 25 minutos hacen un cooling break. Sí. Esto ha sido por efectos del COVID-19, y aparte creo que se están haciendo 5 cambios o un cambio de más. O sea, me gustaría que, si eso es Sí, por ya la eso FIFA, lo por miramos lo en la interno regla, en la regla quinta, lo miramos donde el árbitro tiene el poder, o se establece de que se puede dar un minuto a los 25, de acuerdo al factor climático, un tiempo de hidratación, es decir, un minuto. O también, si el calor es muy intenso, y sobre todo en las divisiones menores, en el fútbol base, el fútbol formativo, se puede dar un tiempo más de refrescamiento, que los jugadores vuelvan a su temperatura normal. Ahí ya se considera que pueden darse 3 minutos. Entonces, un minuto, periodo de hidratación. Bueno, ahora se da en la mitad de cada tiempo, de cada periodo. Digamos, si son 40 a los 20 minutos, si son 30 a los 15 minutos, y dependiendo del factor climático. Entonces, un minuto para hidratación. O si el árbitro ve que hay demasiada fatiga, los jugadores están muy agotados, al borde de la deshidratación, entonces concede 3 minutos para volver a su temperatura normal. Se llaman tiempos de refrescamiento. Eso lo puede hacer el árbitro. Y ahora, a raíz de la pandemia, que se está jugando muy de seguido, la FIFA provisionalmente ha autorizado 5 sustituciones en cada partido por equipo. Ah, ok, gracias, profe, gracias. Pero No, es provisional, profe, ¿no? Una vez sí. más, es provisional, y si, por ejemplo, la Liga Premier de Inglaterra dice que no, entonces no. Está sujeto a que la cojan o no las respectivas ligas. Ah, ok, Pero profe. lo oficial son 3 sustituciones. Sí, hasta el momento. No, profe, yo le decía porque veo que en todos los partidos se está haciendo el cooling break en Sí, los dos claro, tiempos. obviamente. En este momento, digamos, en España, a las 10 de la noche, son 7 horas de diferencia. Hablaba ayer con mis nietos, unos nietos allá, hay bastante calor, entonces estamos en una época de verano, ¿no? Y aquí también, cuando tuvimos esa ola de calor, incluso cuando yo dirigí en los Estados Unidos en el Mundial, se jugaba a veces a las 11 de la mañana por el horario para el resto del mundo. Entonces, a nosotros nos autorizaron dar tiempo, un minuto de hidratación. Y ese tiempo, sea un minuto de hidratación, en cada periodo se debe reponer. O sea que ese minuto se tiene que adicionar a el tiempo de cada periodo. Igual, si es de refrescamiento, esos 3 minutos se deben de adicionar. Ah, ok, profe, gracias por su respuesta. Con mucho gusto. Bueno, Jotica, creo que estamos listos. Nos vemos el día más importante de julio, el 15. Es un día muy importante para la humanidad, 15 de julio. Averigüe por qué. Estaremos de Happy Birthday, Jotica. Nada. El 15 de julio nos vemos a las 7 de la noche. Bueno, muchas gracias, JJ, por la charla de hoy. Gracias a todos los que se conectaron hoy. Hoy finalizamos nuestro segundo módulo y bueno. ¿Cómo estuvo la distancia, Martín? Hoy asistieron 45 personas, de las cuales veo en la asistencia 42. Si falta alguien, por favor, haga el registro. Muchas gracias, buenas noches, muchas gracias, profe Martín y JJ, Dios les bendiga.
Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ok.